Bueno, ha venido la periodista venezolana María Eugenia Pardo y la recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Bienvenida y feliz Día del Periodista. Gracias. Aunque no sé si hay mucho que felicitar por la situación que está viviendo el periodismo en Venezuela. Sí, Ciertamente estamos bajo una dictadura, les guste a quien le mencione o no, y en dictadura no se puede ejercer el periodismo. Tal cual, tal cual. Me contabas antes de comenzar la entrevista que vinieron tu esposo y tú hace más o menos 12 años aquí. Sí. Cuando todavía ejercías el periodismo allá en tu país, en Venezuela, ¿pudiste conocer a Chávez? ¿Lo entrevistaste alguna vez? Sí, estuve en algunas ruedas de prensa en la que estaba. Ciertamente desde la primera vez que lo vi, yo tenía, el 4 de febrero tenía 22 años. Y aquello fue el poder por el poder mismo, ¿no? Fue algo que a mi generación, una generación que apenas estaba creciendo, recuperándose de un viernes negro que nos cambió la vida a todos los que veníamos de aquella Venezuela saudita que era insostenible y vivimos. Ver a Hugo Chávez fue una, digamos, fue romper con el esquema de vida que conocíamos y que pensábamos que nunca nos íbamos a tener que someter a algo así. Sin embargo, como buen encantador de serpientes, logró no solo, digamos que enamorar y complacer a muchos de mis congeneracionales, como también a muchos dueños de medios de comunicación y empresarios que le financiaron su campaña. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Sí, terrible, terrible. Fue un gran seductor, fue un gran encantador de serpientes, como has dicho tú. Bueno, ¿cómo ves las cosas en tu país? Enero fue un buen mes, febrero parecía ser un muy buen mes. Todo se veía bien encaminado. Creo que el primer revés lo sufrimos el 23 de febrero, cuando no entró la ayuda humanitaria, y el segundo revés lo hemos sufrido el 30 de abril. Cuando Leopoldo sale de su casa, yo creo que Leopoldo sale de su casa pensando, esta noche yo estoy en Miraflores, y termina en la Embajada Española. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Eres optimista? ¿Crees que van por buen camino? El optimismo no lo puedo perder, porque perder el optimismo sería entregarse y no nos podemos entregar. Ni como periodistas ni como venezolanos, y aquí voy a hablar como venezolana. Creo que el camino que está llevando en este momento Venezuela es la consecuencia de una serie de errores que han venido sucediéndose históricamente por no entender que se está enfrentando una narcotiranía. Tú no puedes responder con flores cuando te están tirando balas. Entonces vemos que ha habido como una disonancia cognitiva en lo que es lo que ocurre y lo que se hace de muchos sectores. Sin embargo, el presidente Juan Guaidó, porque es el presidente Juan Guaidó, vino a darle una bocanada de aire a un pueblo sufrido que evidentemente ya estaba a punto de entregarse, porque venía de derrota en derrota, no solo con una Asamblea Nacional Constituyente que violó todos los principios digamos, de cómo fue convocada, cómo fueron seleccionados, e incluso la misma razón de ser de la misma, como con unas elecciones fraudulentas del 20 de mayo del año pasado, con un nuevo CNE, con el mismo CNE que... Todo esto ya venía, digamos que, haciendo que este pueblo venezolano, acosado además por el hambre, la indolencia, la escasez y todo lo que ha hecho que 4 millones de venezolanos estén saliendo. Juan Guaidó representó esa esperanza que hoy por hoy lo que vemos es que seguimos aferrados a él, pero no se han visto mayores resultados. ¿Por qué? Creo que hay una confabulación de factores, ¿no? ¿Cuáles serían? El primero, un entorno que está devaluado en cuanto a credibilidad y que en muchas ocasiones y en muchas personas pareciera no ser moralmente solvente. El entorno de Guaidó, dices tú, lo induce a cometer errores. Creo que no le permite actuar con la pasión y la determinación de sus 35 años. A ver, dime 2 o 3 nombres de ese entorno que tú crees que son una influencia nociva. Manuel Rosales, indudablemente.
Manuel Rosales tiene una... ¿Es cercano Guaidó a él? No sé si será tan cercano. Pero debería ser más lejano. Debería ser más lejano, no debería aparecer en la misma ¿Qué otro foto. nombre no te gusta mucho? No me gusta mucho Henry Ramos Alup. Sí. Pero últimamente está invisible, claro, desaparecido. yo creo que le está, digamos, pasando factura sus propias acciones. Comprendo. Entonces, indudablemente es un político con muchísima experiencia y sabe cuándo dar 3 pasos hacia atrás para evitar verse involucrado en otro tipo de cosas. En cuanto a Leopoldo, ¿tienes algo que decir? En cuanto a Leopoldo, yo a Leopoldo López lo respeto básicamente porque él entregó su vida y su libertad. Equivocadamente o no, eso ya no forma parte del debate, claro. Pero 5 años en las condiciones que ha estado ya lo colocan en otro plano, que hablar de él podría ser hasta, digamos, no aceptable. Sin embargo, creo que no solo Leopoldo López, creo que el político en general tiene apetencias que son naturales, que es lo que lo hacen competir, correr por una elección, buscar un puesto, buscar seguidores y obviamente en Venezuela hay muchos políticos. Sí, un poco lo que dijo Pompeo, ¿no? Sí. Hay 40 peleando por una silla, ¿no? Y la silla la ocupa ahora Guaidó y esos 40 tendrían que estar apoyando a Guaidó y no intrigando entre ellos para ver quién ocupa la silla cuando la deje vacía Guaidó. Ahora, tú estabas describiendo una confabulación. El primer aspecto de ella, de la confabulación, dijiste, era el entorno de Guaidó. ¿Qué otros aspectos ves? Creo también que Venezuela no la podemos analizar en blancos y negros. Hay unos grises ahí muy determinantes en lo que implica, uno, la situación geopolítica y todo lo que genera un narcorrégimen en Venezuela, con su, digamos, su ubicación geográfica. Siempre dicen, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es una isla, sí, pero Venezuela tiene la costa del Caribe más grande de América del Sur y eso la hace, digamos, que geográficamente un punto importante. No hablemos del petróleo, no hablemos de recursos naturales. Sí. Luego tenemos también... Pero tú comprendes que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Lo comprendo, pero hay victorias políticas que digamos, que harían posible que este fuera una guinda para poder tener. Es importante que el público, tú lo sabes bien, tú estás súper bien informada, comprenda que este año ha ocurrido un hecho histórico, quizá la gente no lo advierte. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo, ya no es Arabia Saudita, ni Rusia, ni Irán, ni mucho menos Venezuela, cuya producción ha caído a la 3ª parte de lo que era en sus tiempos de bonanza. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Entonces, todos esos que dicen Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela están mal informados. No, Estados Unidos lo que necesita, la región lo que necesita es un país libre de narcotráfico y un país libre de terrorismo, que es en lo que se está convirtiendo Venezuela. Y un país que tenga futuro y que no expulse a sus mejores hijos. Y también que esté claro y consciente ese país que al final los políticos se deben a su pueblo. Sí. Y hoy tenemos un pueblo oprimido, como decía, con hambre, en familias enteras donde podías ver en un diciembre 35 personas y el diciembre pasado habían 3 ancianos solos en una casa porque sus hijos están caminando por América. Eso es inaudito, eso era imposible de pensar en aquellos días cuando yo iba al colegio y me decían, vives en el país más rico del mundo. Sí. ¿Qué más te preocupa de la oposición, de Juan Guaidó? ¿Qué consejo o sugerencia le darías para ganar tiempo, para capturar la iniciativa, para hackear a nuestro adversario? Hay algo que preocupa y que no sé si se ha medido concienzudamente y es todo lo que implica que semanalmente estén allanando inmunidad parlamentaria y estemos quedándonos con menos diputados en la Asamblea Nacional. Sí. Porque evidentemente la posición del presidente Guaidó depende de la Asamblea Nacional. Correcto. Y entonces, su mandato termina el próximo año. El próximo año ciertamente dicen que puede haber algún tipo de negociación para que continúe, pero volvemos de nuevo a las apetencias naturales o no de quienes en este momento tienen la posibilidad de llegar a la Asamblea Nacional, a la presidencia de la Asamblea Nacional. Otra cosa importante en Venezuela y es poder pulsar y medir hasta cuándo. Dicen que los países no tocan fondo, pero la gente sí, la gente se está muriendo. Sí, sí. Entonces, ¿hasta cuándo
¿cuál va a ser el impacto de la crisis energética, tanto en gasolina como en electricidad? ¿Cuál va a ser el impacto que hay de niños que no pueden? O sea, estamos matando a una generación que no están yendo a los colegios porque sencillamente no tienen cómo llegar o no tienen cómo ir. Pero ¿qué le diría al presidente Guaidó? Que evidentemente tiene que tomar acciones, porque intenciones no preñan, como se dice en venezolano completo. Ahora, antes del primer corte, Felipe González le aconsejó a Guaidó: no anuncies fechas, no digas días, no digas horas, porque luego pasa lo que pasa, que la gente queda defraudada, como ha ocurrido el 23F y el 30A, ¿no? Y Felipe González sabe de lo que habla, evidentemente. Ahora, mi gran pregunta es, ¿por qué Guaidó no va a Washington a pedírselo a Trump o se queda en Caracas y se lo pide desde Caracas? Pero ¿por qué no invoca ese artículo de la Constitución en virtud del cual, dado un determinado escenario complejo como el que se está viviendo, el presidente legítimo puede pedir ayuda exterior? ¿Debe hacerlo, en tu opinión? Y si debe hacerlo, ¿de qué manera debería hacerlo? Creo que Venezuela, él dijo que él estaba jugando en todos los tableros. Evidentemente no está jugando en todos los tableros porque en ese no está jugando. No. Hay que pedir la ayuda y, como decías tú ayer, la fuerza no tiene que ser un ataque militar como se lo quiere vender el régimen al pueblo para que tenga terror. Correcto. De lo que ocurra. Creo que el presidente Guaidó debe entender que su rol va mucho más allá de un partido político o de una cúpula política. Él hoy por hoy tiene la posibilidad y digamos la responsabilidad histórica de sacar a Venezuela de donde está, y únicamente lo va a lograr pidiendo ayuda. ¿Y por qué no lo ha hecho todavía? ¿Por el entorno? Creo que no lo ha hecho porque, aparte del entorno, hay muchos intereses de los cuales uno como periodista siempre se va enterando, intereses que le impiden actuar como... ¿Cuáles serían esos intereses? Perdona que yo no los entienda o no los vea o no los imagine. O sea, ¿qué interés puede tener Guaidó de que Maduro siga en el poder? Bueno, ¿qué interés pueden tener ciertos sectores de Venezuela que no cambie el status quo de este momento, porque sus bolsillos y sus cuotas de poder se verían realmente impactadas? Claro, claro. O sea, tú sugieres que hay líderes opositores que hacen un buen negocio con la dictadura, digamos, a los que les conviene que la dictadura siga en pie. Creo que hay venezolanos de todas las tendencias que están llenando sus arcas y sus egos con lo que está ocurriendo en Venezuela. Esta es la última pregunta de este segmento. ¿Tú crees que Trump nos va a salvar? ¿El presidente Trump? Sí. Realmente no tendría por qué, y te digo por qué lo creo. Porque en Venezuela es algo muy complejo que estos meses se ha demostrado que se le ha escapado de las manos. Creo que en Venezuela hace falta, el venezolano está así aferrado a algo, pero cuando ve hacia atrás no tienen que aferrarse hacia atrás. Y eso no solo lo estoy viendo yo como venezolana, creo que eso lo está viendo el alto gobierno, y creo que está esperando quizás a ver cómo se va a desenvolver esto que está ocurriendo dentro de Venezuela para poder tener una visión clara de lo que pueda ocurrir y si realmente está dispuesto a asumir el costo político con una elección 2020, con lo que implicaría hacer algo por Venezuela. Claro, no esperas grandes cosas del gobierno de Trump, ¿no? No. Regresamos después de la pausa con María Eugenia Pardo. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando con una brillantísima periodista venezolana, María Eugenia Pardo, que está describiendo con mucha inteligencia y elocuencia el drama, ¿no? El drama apocalíptico de Venezuela, ¿no? Yo jamás me había imaginado, fíjate, que en Venezuela la gente podía vivir peor que en Haití, que el per cápita de Venezuela podía ser más bajo que el de Haití, y así mismo es. Y si no hacemos nada, a finales del próximo año no van a ser 4 o 5 los venezolanos, millones de venezolanos los que están en el exilio. En América van a ser 6 o 7, ¿no? Sí. María Eugenia. Sí. Ahora, hemos hablado un poco de Capriles y sus responsabilidades y sus competencias. Me gustaría preguntarte por Duque y Bolsonaro y Piñera y Macri. Los 4 son presidentes de origen democrático impecable, los 4 son de derechas,
algunos de derechas más liberales, otros de derechas más conservadores. Los 4 hablan claro sobre Maduro. Los 4 dicen Maduro es un dictador, se tiene que ir, sus días están contados, ¿no? Pero luego que dicen todo eso, yo digo, en realidad están más contados los días de Piñera y de Macri que los de Maduro. Porque los de Piñera y de Macri, como son demócratas de verdad, sí que están contados. Ellos sí tienen un calendario electoral, ¿no? O sea, si Macri pierde el 27 de octubre o en segunda vuelta el 24 de noviembre, sus días están contados hasta el 10 de diciembre. Los de Macri están bien contaditos, los de Maduro no están tan contados. Porque ¿quién los cuenta? Los cuenta Tibisay, los cuenta Raúl Castro. Entonces, mi pregunta es ¿por qué esos 4 líderes latinoamericanos se oponen tan enfáticamente cuando Washington hace las consultas a que se use alguna forma de fuerza militar o policial para propiciar el advenimiento de la libertad en Venezuela? ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, conversábamos también que yo considero que la oposición venezolana ha sido bastante ingenua y creo que los 4 fantásticos también pecan a veces de eso. Los 4 fantásticos, sí, los que he mencionado, sí, son ingenuos. ¿Por qué? Porque realmente el impacto que están recibiendo sus países por efecto de la inmigración, del éxodo, vamos a decirlo, del éxodo de venezolanos es incalculable. ¿Incalculable? Incalculable. Hoy el alcalde de Medellín decía que tiene 13.000 niños venezolanos inscritos en sus escuelas para que puedan tener algún tipo de instrucción. Escuelas públicas, claro, que están subvencionando, claro, los impuestos de los habitantes de Medellín. ¿Qué impacto trae eso? El impacto político que le trae este alcalde a su partido, al gobierno, al país. Sí. Podemos citar lo mismo en Chile, podemos citar lo mismo en Argentina. El paso de venezolanos por Brasil es impresionante, además de todo lo que implica esa frontera sur de Venezuela con los garimpeiros. Si tú sumas Ecuador y Perú, hay 1 millón de venezolanos en esos 2 países, sí, María Eugenia. En Colombia mucho más que 1 millón. Ahora Perú empieza a cerrar puertas, Chile empieza a cerrar puertas, porque como dices tú, ya no pueden absorber más. No. Y hay un segmento creciente de la población local que ve con hostilidad al refugiado venezolano, lo cual es una pena, ¿no? Es una pena, sí, pero es una realidad. Pero es una realidad. Y es una realidad que nosotros aquí como inmigrantes en los Estados Unidos pues hemos visto como la creciente emigración venezolana que se ha venido a establecer aquí. Hoy tú puedes encontrar un venezolano prácticamente en cualquier sitio, prestando servicio, trabajando, estudiando. Es increíble cómo ha crecido la población venezolana. A mí me escriben de Doha, de Dubái, de Abu Dhabi, no digamos ya de Australia, o sea, de Nueva Zelanda, están en todas partes. Bueno, has nombrado países en donde mis amigas del colegio, que nos graduamos en 63 niñas en 2 secciones, nuestro grupo de WhatsApp es internacional. Claro. No quedan ni 30 de ellas en Venezuela. Y hablando de esto, sí quiero mencionar también que en Venezuela, y si voy a robarme deliberadamente 2 minutos para hablar de los presos políticos venezolanos, que hoy por hoy no tienen una voz, porque ¿Bachelet no fue una voz? No fue una... Bueno, ella fue una voz para Maduro y para lavarle la cara, realmente. Cuando le dijo presidente a Maduro y señora Guaidó, y puso a Guaidó, presidente Guaidó, en el mismo nivel que Diosdado Cabello como presidente de una ilegítima Asamblea Nacional. Terrible eso. Eso demuestra ya una mala intención con la solución al problema catastrófico que vive el venezolano. De acuerdo. Y ir a visitar a unos presos políticos en donde realmente maquillaron las cárceles y todo lo que hicieron, pero el drama diario del preso político que se está... Son más de 700, son más de 700, y cada uno tiene familia, cada uno tiene esperanza, cada uno, y cada venezolano y cada persona en el mundo, porque tenemos el deber moral de levantar la voz, porque no puede existir un solo preso político en ningún país del mundo. De acuerdo. Y en Venezuela tenemos más de 700. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué pasa con los países de alrededor? Están impactados por la inmigración venezolana, pero también temen que una guerra en Venezuela, creo yo, y una intervención tal como se las han pintado y tal como ellos, me imagino que también escucharán al Mazodando y todo esto, y tendrán equipos de inteligencia haciendo análisis de contenido, pues también creerán que producirá un éxodo mayor para sus países y dirán, no, vamos
a dejarlo así por ahora, vamos entonces a que Estados Unidos se quede muy quieto allá y vamos a tratar de resolverlo diplomáticamente. Lo que pasa es que los tiempos de la diplomacia no son los mismos tiempos del hambre de un pueblo y no son compatibles. Entonces hoy vemos una reunión de la OEA en Medellín, donde vemos a un México que se levantó prácticamente de la mesa y dijo, no voy a aceptar la representación del presidente Guaidó. México pateó el tablero, Uruguay pateó el tablero, que hay que estar. Uruguay se fue de la sesión. Sí, y dijo, no lo aceptamos. Entonces, cuando vemos esta situación y vemos que Venezuela, que más de 50 países han aceptado lo que en Venezuela es ley, que es nuestra Constitución, vemos cómo México, que está justo aquí al sur nuestro, como Uruguay, que está recibiendo también a venezolanos, pero sin ir más lejos de España. En España hoy conviven lo que es la Cancillería bolivariana del régimen de Maduro con el embajador Ecarri del gobierno del presidente Guaidó. Entonces, ¿en dónde quedamos los venezolanos? Atrapados en el medio de diálogos, negociaciones, ingenuidades, intereses malsanos y sobre todo una manipulación total de la información que hace que las personas no puedan tener un criterio independiente, específico de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Hay algún liderazgo de la oposición que te merezca así confianza? Sí. Yo valoro la coherencia, la sindéresis y sobre todo la valentía de María Corina Machado. Sí, yo también. Te aplaudo. Un aplauso para María Corina. También me gusta Diego Arria, te confieso. Sí. Habla claro, ¿no? Habla claro también. Y bueno, Diego Arria, digamos que toda su carrera internacional como embajador venezolano le da el autoritas para poder tener, porque eso es algo que está pasando y es algo que también le diría al presidente Guaidó, que en este momento hay muchos venezolanos con autoritas, no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, que pueden y están dispuestos a colaborar para poder hacer posible que tengamos unas soluciones más viables. Porque lo que es el partidismo, el sectarismo y todo, digamos, esta suerte de acuerdos políticos que se están dando, de cuotas políticas que se están dando para tratar de resolver el problema de Venezuela, de ninguna manera está ayudando. Esta es mi última pregunta. ¿Tú crees, María Eugenia, que el presidente Guaidó debería hacer una gira por el mundo libre, por las principales capitales del mundo libre? Comenzando por Washington, D.C. ¿Cuánto antes? Cuanto antes. Claro. Cuanto antes. Creo que la gira de Fabiana Rosales fue una gira esperanzadora para la diáspora, pero el presidente Guaidó está obligado a hacer una gira política en donde realmente primero comportarse como presidente, porque el poder no sirve si no se ejerce. Exacto. Y hay que ejercerlo. Y ejercer el poder comienza por ser presidente y hablar con sus pares. Claro, me encantaría verlo con Trump y con Trudeau y con Angela Merkel y con Macron, ¿me explico? Por supuesto. Recibido con todos los honores de jefe de Estado. De jefe de Estado y que pueda sentarse él con la irreverencia de sus 35 años, que es algo que es inédito y que para nosotros es un cambio generacional, pero que puede inspirarnos a decir si es posible esa generación que creció bajo el yugo comunicacional de Hugo Chávez dio como producto a hombres como Guaidó, y eso es algo que en Venezuela lo valoramos y el mundo entero tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, solo sí, el presidente Guaidó sale y se comporta como el presidente legítimo del pueblo de Venezuela. Te agradezco mucho, has estado absolutamente brillante, me he llevado la mejor impresión de ti, ya me habían hablado maravillas de ti. Espero que el presidente Guaidó preste atención a lo que le he dicho hoy, con mucha nobleza además, María Eugenia Pardo. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y si quieren leer a María Eugenia, entren a integratenews.com, ¿verdad? integratenews.com. Regresamos después de la pausa.